2022, día de la tradicional quema del diablo en Guatemala. Y pues bueno, también un saludo a todos los locutores en este día que festeja esa profesión nuestro país. Vamos a hablar hoy de dos temas que vaya que han sido noticia. América Latina siempre dando las noticias más importantes en el hemisferio. Bueno, hoy Perú ha sido la noticia a nivel regional con este episodio que marca la salida de Pedro Castillo del gobierno peruano. Y pues bueno, ya a esta hora el país andino tiene una nueva presidenta, se trata de la señora Dina Boluarte. Vamos a hablar de ese tema y por supuesto de la sentencia en el caso La Línea. Antes de presentarles a nuestros invitados, esta noche le damos la bienvenida al staff de analistas de Canal Antigua, al doctor Carlos Hoffman, que se une a esta mesa de análisis. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la invitación al canal y esperamos estar a la altura de la enorme responsabilidad de orientar a la opinión pública. Muchas gracias. Bueno, Carlos, un día bastante movido, sobre todo porque estamos en unas fechas en donde, digamos, la región en su conjunto empieza ya a entrar en la lógica de las festividades, en la lógica del descanso de fin de año, pero Perú efervescente, ¿no? Hay un proceso de muy alta velocidad en algunos países de América Latina que está siendo muy volátil y muy frágil la democracia en estas latitudes, incluyendo la nuestra. Así que en realidad vivimos un síntoma de nuestro tiempo en donde estamos en realidad bajo una crisis profunda de la institucionalidad y esto genera un poco de exacerbación e inestabilidad política en algunos casos, pero particularmente Perú, desde el segundo periodo del presidente Fujimori, ha sido bastante volátil en la forma en que se eligen los gobernantes y la estabilidad de la presidencia. Por supuesto, y es que vamos a empezar con este tema, es la situación, la crisis en el Perú, el primer tema de la noche para tratar de entender qué es lo que ha pasado y qué avisoran los analistas de lo que pueda ocurrir en aquel país andino. Y es que hay que recordar, esta crisis se origina con la declaratoria de vacancia o renuncia, mejor dicho, de Pedro Pablo Kuczynski. Y pues bueno, de esto ya hace más de 6 años y luego una sucesión que nos lleva a hacer un promedio de 7 presidentes en un lapso de 6 años y medio. Vamos a hablar desde el Perú con dos invitados especiales, el doctor Guido Águila Grados, docente de Derecho Constitucional, y Carlos Polo, director para Iberoamérica del Population Research Institute, para que podamos entender ellos desde la nación andina qué podemos entender nosotros desde Centroamérica y Guatemala de lo que está ocurriendo en aquel país. Muy buenas noches a ambos, bienvenidos, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, Mario. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Carlos inicia con la entrevista. Doctor Aguila, entendemos que la Constitución peruana guarda el derecho del Congreso a remover al presidente y del presidente, en ciertos casos, a remover al Congreso. ¿Podría ilustrarnos un poco sobre este marco jurídico que en este momento se encuentra en conflicto o estuvo en conflicto y se le dio una viabilidad que finalmente fue pues, la destitución del presidente vigente? Así es, efectivamente. Dentro del control que tienen los poderes políticos entre sí, hay dos formas de control extremas. De parte del Congreso de la República puede declarar la vacancia presidencial. Para eso se establecen 5 supuestos, 4 que son de manera constitutiva, que es que el presidente no retorne a tiempo cuando tiene el permiso de viaje, o impida la reunión del Congreso, o impida la reunión de los órganos electorales, y solamente una causal es declarativa, que es justamente la que se ha utilizado, que es el declararlo incapaz moral de manera permanente. Y por otro lado, el presidente de la República también tiene la posibilidad de disolver el Congreso si es que el Congreso le deniega por 2 veces la cuestión de confianza. Esto es, el gobierno pide al Congreso una autorización, una cuestión de confianza para desarrollar una determinada política pública. Si el Congreso lo niega esto 2 veces, el presidente puede disolverlo. Y entonces nos hemos movido en el Perú en los últimos años entre estos 2 ámbitos.
Recordemos que el expresidente Vizcarra disolvió el Congreso y ahora se está dando esa vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, que también se había dado con el mismo presidente Vizcarra. Es decir, él cierra el Congreso, convoca elecciones para elegir un nuevo Congreso y, digamos, su Congreso, por darle un nombre, lo termina vacante. Esa es los extremos en que se ha movido la inestabilidad política en el Perú, como bien lo señalaba desde el año 2017. Ahora bien, señor Carlos Polo, para entender, digamos, ya nos ha dado un preámbulo el doctor Guido, pero digamos, si vemos en su conjunto todo lo que ha ocurrido en el Perú, digamos, el caso de Pedro Pablo Kuczynski y todo lo que se deriva esa seguidilla de presidentes, digamos, todos relacionados con el caso Odebrecht. Pero con el señor Castillo, con Pedro Castillo, ¿qué es lo que realmente se le estaba indagando como delitos para que el Congreso declarara la vacancia? Porque no es la primera vez que se ha intentado declarar la vacancia. O sea, desde que inició el señor Castillo su mandato han habido ya varios intentos. Pero digamos, de Pedro Castillo para atrás, el caso Odebrecht ha estado inmiscuido. En este caso de Pedro Castillo, ¿qué es lo que se le estaba responsabilizando? Bueno, el señor Pedro Castillo tenía no uno ni dos actos de corrupción en investigación. Tenía 51 carpetas de investigación fiscal por delitos que para cualquier persona, cualquier peruano que tenga dos dedos de frente, eran absolutamente claros, con claros indicios de haber negociado y entrado al gobierno para hacer negocios en provecho personal. Lo que la Fiscalía está investigando es una organización criminal dirigida por el propio presidente de la República, operada con sus familiares, su hija, su cuñada, que él la trataba como hija, sobrinos, sus ministros, empresarios que licitaban mañosamente algunas obras públicas en beneficio de ellos y pedían por ellos sobornos, y todo eso en los últimos meses fue absolutamente claro gracias a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que no se dejó doblegar y no se dejó intimidar y siguió adelante, buenos policías, y finalmente eso animó a que las Fuerzas Armadas no sucumbieran ante el intento fallido de golpe de Estado que dio el presidente Castillo, y pudieron hacer que los congresistas juntaran los votos necesarios para declarar lo que nos ha explicado el doctor Guido Águila hace un momento: la vacancia presidencial por incapacidad moral, pero por hechos que tenían todos los indicios y van a ser procesados por el Poder Judicial. Pedro Castillo ya está detenido y lógicamente va a pasar un largo tiempo en prisión. Es lo mismo que ha pasado con los presidentes anteriores. Un lado negativo de todo esto es lo que han mencionado, ¿no? La inestabilidad política, pero el lado positivo es que la democracia tiene estos medios para poder sacar del poder a estos corruptos. Muchos amigos en otros países de América Latina me dicen: oye, ¿cómo hacen los peruanos? Porque nosotros tenemos gobernantes corruptos y a ninguno de ellos lo podemos meter a la cárcel, o a muy pocos. Entonces hay que ver también el lado positivo, porque ahora ha entrado la vicepresidenta, que también tiene un historial de actos de corrupción, y va a tener que ponerse, digamos, con cordura a gobernar con cierta honestidad, o va a seguir el mismo camino. Entonces, esto tiene un lado negativo, obviamente, pero también un lado positivo, ¿no? No hay impunidad en el gobierno. Ahora, doctor Aguila, las cortes en América Latina han empezado a generar una evolución en donde los fallos han sido jurídicos y políticos. De hecho, se ha denunciado en América Latina la politización judicial o la judicialización de la política, porque finalmente hay consideraciones éticas, morales, pero también políticas profundas
dentro de los fallos de las Supremas Cortes alrededor de América Latina. ¿Cómo evalúa usted el papel de la Corte Constitucional en el Perú para definir un poco el inicio de esta situación que se decantó que el Congreso finalmente decidiera desaforar al presidente? Bien, yo creo que podríamos dividir la respuesta en dos partes. La primera con respecto a lo que viene a ser la generalidad de las altas cortes en Latinoamérica, se llamen el Supremo Tribunal Federal de Brasil, las Cortes Supremas en los países que no tienen tribunal constitucional, cortes constitucionales o tribunales constitucionales, que son órganos que tienen la última palabra en la interpretación constitucional. Lo que se ha estado produciendo, este fenómeno que se ha dado a llamar por algunos, por ejemplo por Rand Hirsch, lo llama juristocracia o gobierno de los jueces, es fundamentalmente porque siendo estos órganos quienes deban tener la última palabra, están teniendo la primera. Esto es, realizando una labor legiferante o estableciendo políticas públicas, por ejemplo, mediante el estado de cosas inconstitucional. Y ese es un tema de un permanente debate. Y por otro lado, podemos ir aterrizando en su pregunta sobre este tema, ¿no? Hacia 1950, solamente el 30% de constituciones en el mundo preveían la posibilidad que las altas cortes o las cortes constitucionales puedan hacer un control de actos políticos. Hacia el año 2011 ya había esto saltado al 80%. Y hoy en el año 2022 el 90% de las constituciones establece esta posibilidad de control. Esto es, cuando los poderes políticos desbordan a estas alturas en el siglo XXI, encuentran un contrapeso en el poder contramayoritario que no lo tenían años anteriores. Y entonces esto ha determinado el gran protagonismo. Y aquí es donde viene el desarrollo del Tribunal Constitucional en el caso peruano, que para este caso específico, como había señalado, que podía disolver el presidente de la República, el Congreso, tras la denegatoria de dos cuestiones de confianza, ya había pedido una cuestión de confianza que no era tal, porque eso tenía que ver absolutamente, la cuestión de confianza es para actos que sean propios del Ejecutivo. Sin embargo, el Ejecutivo había pronunciado de que era una primera declaración, con lo cual mostró sus cartas de que estaba buscando una segunda denegatoria para poder cerrar el Congreso. Y entre ello, ante una demanda de conflicto de competencias, el Tribunal Constitucional estableció como medida cautelar que definitivamente eso no era una denegatoria de confianza, con lo cual prácticamente el camino trazado por el Ejecutivo quedó trunco, ¿no? Y al mismo tiempo también el Congreso quiso establecer una denuncia constitucional contra el presidente de la República por traición a la patria, por una declaración que había hecho. En ambos casos, a mi parecer, eran excesos en esa búsqueda de que quede uno solo de los dos poderes, y en ambos casos el Tribunal Constitucional actuó con un apego a la Constitución y con interpretaciones absolutamente objetivas y constitucionales y políticas. Así es que, al menos para este último tramo, la labor que ha desarrollado el Tribunal Constitucional ha sido una labor, por decirle, a mi criterio, impecable. Ahora bien, señor Polo, digamos, para comprender un poco de por qué llega Pedro Castillo al poder. Ya hemos hablado de la crisis que venía en el Perú, que inició con la salida del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Después también sale Martín Vizcarra, no recuerdo ahorita el nombre, pero el presidente del Congreso creo que también asumió y el señor duró, si no fueron 72 horas, no duró más. Pero digamos, ¿por qué llega Pedro Castillo al poder? ¿Por qué no Keiko Fujimori? ¿Por qué no Verónica Mendoza? ¿Por qué específicamente Pedro Castillo? Bueno, Pedro Castillo llega por muy poco margen en una votación muy atomizada, ¿no? Donde habían 4 candidatos que prácticamente sacaron lo mismo. Pedro Castillo sacó poco más de 18% y los 3 siguientes sacaron alrededor de 14%. O sea,
es una votación bastante atomizada en una cantidad grande de candidatos y en medio de una serie de indicios de fraude y de mal manejo de lo que es el proceso electoral. De hecho, los muchos indicios de fraude que se dieron no fueron absueltos por el ente electoral, sino que más bien evidenciaron que no había transparencia. Pedro Castillo, hasta 2 semanas antes de las elecciones, estaba figurando en el rubro otros y tuvo votación en los sectores alejados de las grandes ciudades, en las provincias. En Lima y en las grandes ciudades no ganó. Pedro Castillo luego va a una segunda vuelta con Keiko Fujimori, que ganó por escasos decimales al segundo y al tercero y al cuarto, votaba en primera vuelta. Y todo esto en medio de sospechas, y para los que somos peruanos sabíamos que la mejor rival para Pedro Castillo era Keiko Fujimori, que tenía una cantidad de votos importantes, porque mucha gente tenía el recuerdo de la corrupción de su padre. Entonces, Pedro Castillo llega por una serie de factores prácticamente fortuitos, y es un hombre que demostró en todo momento que no estaba preparado para ser presidente. Demostró que todos los ministros que puso eran absolutamente impresentables. Castillo era un dirigente sindical asociado en informes de inteligencia a los grupos terroristas del Sendero Luminoso, y puso miembros de ese grupo terrorista o de asociaciones asociadas a grupos terroristas como ministros. Pero en todo este año y poco más de gobierno que tuvo Pedro Castillo, uno no puede siquiera mencionar una política o un plan de reactivación económica o de desarrollo del país, o de poner orden a la inseguridad y la delincuencia en el país y tantas otras cosas, ni en educación ni en salud. El peor manejo de la pandemia del mundo. Perú fue el país con mayor cantidad de muertos por millón de habitantes del mundo. O sea, fuimos los campeones mundiales de la muerte. Hoy día ustedes están celebrando la quema del diablo y nosotros creo que algo parecido aquí en el Perú. Porque realmente los últimos meses hemos pasado deseando de que Pedro Castillo se vaya. Era indigno para nuestro país que él siga siendo presidente. Ahora bien, señor Guido, quisiera preguntarle también, digamos, ¿cuál es el escenario, tomando en cuenta que ya ustedes mencionaron que la presidenta Boluarte también tiene expedientes abiertos por casos de corrupción? ¿Cuál es el escenario que usted avisora? Porque digamos, y esto lo dijimos acá en esta mesa cuando ganó Pedro Castillo, que ojalá Pedro Castillo le diera estabilidad al Perú después de la seguidilla de presidentes que habían tenido, pero oh sorpresa, esto no pasó. ¿Qué va a pasar con la señora Boluarte si ya tiene expedientes de corrupción? El Congreso le va a declarar la vacancia y vamos a estar dentro de un año diciendo que la señora Boluarte está detenida, que se tuvo que ir del gobierno. O sea, ¿cómo ve usted el escenario a futuro? Mire, lo que pueda ocurrir en el ámbito político peruano es impredecible. Pero lo que sí podemos señalar, me parece que son 3 cosas puntuales. La primera, como bien ha señalado el doctor Polo, el profesor Castillo era un profesor rural, líder sindical, que definitivamente no tenía ni las condiciones ni las competencias para ejercer la más alta magistratura. En el caso de Dina Boluarte, si bien es cierto, es de su mismo partido, de su misma ideología, por eso ha ido en
en la plancha presidencial como segunda. Es una abogada, ha sido directiva del Colegio de Abogados de Lima y ha estado trabajando en la RENIEC, que es uno de los entes electorales. Por lo que ha dicho hoy en sus mensajes, que va a convocar a un gobierno de unidad nacional, a un gabinete de ancha base. Entiendo que tiene las posibilidades para tender los puentes, para acabar con esta lucha incesante entre ejecutivo, legislativo, y queda dentro de ella y dentro de los que la van a asesorar la posibilidad de que esto se estabilice. Ahora, un segundo punto es que también tiene algunas denuncias de supuestos delitos, ya libró hace 24 horas, justamente libró una de ellas, es decir, fue declarada improcedente, pero ya depende de la suerte que corra. Y hay un tercer punto, que es seguramente el más llamativo, porque fue un tema de filtros. Cuando la legislación peruana dice que cuando se postula a un cargo político como son estos, y se trabaja en el Estado, se tiene que renunciar 6 meses antes. Y ella trabajaba, como he señalado, en una entidad electoral que no realizó esta renuncia. De tal manera que de haber existido, por decirle, los filtros adecuados, esto no hubiera sido posible su candidatura. Se hubiera advertido, cuando se pase el escáner de control, hubiera marcado rojo. Sin embargo, bueno, ya pasó, ya ocurrió, administrativamente esto es irreversible, pero marca un poco el desarrollo, no sé si es la palabra, informal, que pueda tener esto, ¿no? Pero por lo demás, como bien lo ha explicado el doctor Polo, han sido una suma de desatinos, de desaciertos, de intervenciones, declaraciones poco felices, de tal manera que lo que se espera es que más abajo de ello no creo que se pueda llegar. Y como peruano, más allá digamos de todo lo que se tenga que resolver más adelante respecto a las investigaciones, se espera y se desea lo mejor. Señor Polo, en América Latina hemos experimentado el fenómeno de que los electorados cada vez más eligen presidentes más manifestando en contra de algo que eligiendo una persona. En realidad es el recambio institucional para protestar contra la clase política. Pedro Castillo claramente no es precisamente uno de los candidatos más típicos que ha tenido el Perú. Este recambio y la forma en que la gente manifestó con su voto tiende generalmente a legitimarse muy rápido con un desencanto que hay cruzado con que los legislativos tampoco tienen una legitimidad o un ambiente positivo, digamos, para la opinión pública. Básicamente son dos entes desgastados que lastiman mucho la institucionalidad, y el recambio en Perú ha sido impresionantemente alto de presidentes e incluso de legislativos. ¿Usted podría reflexionar al respecto de cuál fue la dicotomía que hizo que Pedro Castillo fuera elegido y después perdiera tanta legitimidad? Sí, yo he estado conversando con algunos intelectuales que vienen reflexionando a nivel de toda la región. Yo creo que el Perú se acerca a un patrón que está sucediendo en muchos países, y es que la población suele ser manipulada con campañas políticas de relato político que son muy bien articuladas y orquestadas a través de medios de comunicación, a través de lo que son mecanismos de reproducción cultural como son universidades o ONGs y agencias internacionales. Y entonces, claro, estos relatos, como decía usted bien, explotan en la emoción y el sentimiento de que las cosas no van bien y que tienen que cambiar. Y a veces lo presenta como un cambio radical. Pedro Castillo fue presentado como un cambio radical. Él no era un profesor, básicamente, era un dirigente sindical y uno de los
dirigente sindical, como ya dije, asociado a los grupos terroristas. Él no es un profesor de educación. Mi madre es profesora, enseñó 50 años. Ella es básicamente profesora. Castillo era un dirigente de izquierda. Y entonces, pero es lo mismo que pasa con Boric, es lo mismo que está pasando con Petro en Colombia. Y es lo mismo que pasó con Fernández, con Evo Morales, que enardecen a cierto sector de la población vendiéndoles un cambio que en realidad es más de lo mismo. O sea, todos estos gobiernos se parecen, son gobiernos de izquierda que prometen terminar con la pobreza, pero al llegar al poder se enriquecen de manera corrupta, ¿no? Enriquecen a sus familias y hacen más pobre a los países. Eso es lo que estamos viendo de manera general. Eso es lo que ha pasado en el Perú. Y claro, después de votar, a los pocos meses, en lo que está pasando con Boric, en lo que está pasando con Petro, en lo que pasó con Pedro Castillo, a las pocas semanas, pues nos damos cuenta que en medio de esta borrachera del relato político que compramos, viene la resaca y queremos cambiar las cosas nuevamente, porque sabemos que nos dieron más de lo mismo. Creo que aquí se impone una mayor formación política para que la gente tenga un espíritu crítico sobre estos relatos políticos. Estuve hace unas horas con Agustín Laje y él va a lanzar un próximo libro que se llama La Generación Idiota, que he tenido el placer de leer en avance. Él va a comenzarlo a vender, lo va a lanzar a la venta pública el 31 de enero del próximo año. Pero leyendo esas páginas, Generación Idiota, es lo que hacen estos aparatos políticos, idiotizar a la mayor parte de la población. Y llegado al gobierno lo que hacen es, pues, hacer que los sistemas de educación cada día sean más pobres para que la gente sea más manipulable y que los gobiernos sean más totalitarios y que pueda haber mayor corrupción. Para eso, la población tiene que rebelarse frente a eso. Vuelvo a repetir, puede hacer que esto dé una impresión cierta de que hay inestabilidad política, pero el aspecto positivo es que un gobernante corrupto como Castillo en el Perú puede ser sacado del poder para que no siga haciendo más daño, y esperamos que Dina Boluarte, que ha sido un mal menor, una solución para sacarnos encima a Castillo, pueda encauzarse dentro de lo que es el respeto a las leyes y a la Constitución y no nos dé más de lo mismo, porque por todos los antecedentes, ella fue ministra del gobierno de Castillo todo este tiempo, hasta hace unos pocos días, nunca lo criticó, nunca fue oposición, nunca pidió investigación de los muchísimos delitos, todas estas 51 carpetas que se le está investigando. Entonces los peruanos vamos a estar muy atentos. Señor Polo, se nos agota el tiempo, señor Polo. Muchas gracias por su intervención. Pocos segundos nos quedan para despedirnos del doctor Guido. Doctor Guido, una idea muy breve. Nos quedan pocos segundos con ustedes en este segmento, pero le quiero hacer una pregunta. A mí lo que está pasando en el Perú me recuerda, y con todo el respeto y las distancias, pero a mí me recuerda Bolivia y Ecuador de principios de siglo. Una inestabilidad de presidentes cada 4 meses. Y pues bueno, ¿qué cree usted que tiene que hacer el Perú? Porque nos está remontando el Perú hace 20 años, 23 años, de inicio del siglo XXI. ¿Qué cree usted que tiene que pasar en el Perú para una estabilidad de un gobierno que siente las bases después de 6 años con casi 7 presidentes? Yo creo que son 3 cosas que tienen que darse de una manera absolutamente necesaria. La primera de ellas, coincido con el doctor Polo, una mayor formación política. Se vota pensando en lo que me conviene a mí. ¿No? Si yo soy taxista y hay alguien que me ofrece que me va a bajar el combustible, pues yo voto por él. Yo creo que es el sentido de entender la política como el bien común, debe ser lo primero. En segundo lugar, tiene un gran papel aquí la prensa. La prensa ha tenido un papel protagónico
a través de sus medios más, digamos, más conocidos, más encumbrados, porque definitivamente también hay una relación entre el gobierno y lo que puede dar económicamente a la prensa. Y esto ha sido uno de los elementos de desinformación. Y en tercer lugar, es que se tiene que pensar que definitivamente la política es el arte de llegar a los acuerdos. Somos muy proclives a adjetivar, a etiquetar, a sepultar civilmente apenas haya algún indicio o alguna denuncia, y no somos capaces de tener una autocrítica, no somos capaces de decir la palabra disculpa, perdona. Me parece que esos tres elementos harían la sumatoria para poder salir de este hoyo que parece interminable. Pues muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros esta noche. Gracias desde el Perú y pues bueno, un saludo por supuesto al pueblo andino, al pueblo peruano, con quien Guatemala tiene excelentes relaciones históricas desde ya hace varias décadas atrás. Nos vemos, feliz noche. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, Carlos, un tema complicado para un país que hay que decirlo, un país que tiene ciertas similitudes históricas con Guatemala, pero un país, digamos, donde recientemente ha marcado también, por ejemplo, los antecedentes de Alberto Fujimori, que hizo exactamente lo mismo que Pedro Castillo. Ojo, pero 1991 no se puede comparar al año 2022. Es una lección incluso para el ámbito nacional, porque también Jorge Serrano hizo un esfuerzo muy parecido y posiblemente sirva de lección para disuadir a cualquiera que pudiera en este momento estar pensando en algo parecido. Yo creo que es importante que las democracias en América Latina no se están robusteciendo precisamente, y creo que estas crisis sirven para perfeccionarlas. Por supuesto. Bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos con el segundo tema de la noche, el caso La Línea y las condenas de hoy. Ya vemos. Todos los días tiene una cita muy importante, 17:30 horas, con su noticiero, Actualidad Departamental. En 30 minutos realizaremos un recorrido por diferentes regiones de nuestro país donde se genera la noticia, pero además un acercamiento con nuestra flora, fauna, nuestros idiomas mayas y la noticia de última hora. Actualidad Departamental, de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde, solo por Canal Antigua. Noticias en desarrollo. Actualizaciones, un panorama de lo que ocurre o trasciende en la mitad de toda una jornada. Los invitamos a que junto con los profesionales de la información, usted también se informe. A la 1 p.m. Noticias a la 1 p.m. por Canal Antigua. Una nueva cara, con la información completa del mundo deportivo. Un equipo renovado. Expertos en deporte. Una nueva versión. Josué Figueroa, Edson Aldana y Carlos Paredes. Dueños del balón. Lunes a viernes, 6 de la tarde. Desde que Vladimir Putin dio luz verde a un ataque a gran escala el pasado 24 de febrero, el asedio y los bombardeos en distintas ciudades ucranianas por parte de las tropas rusas no han parado. ¿Cómo se manejan las relaciones internacionales en medio de una guerra?
¿Cómo afecta a la región y al país lo que sucede entre Rusia y Ucrania? Manténgase informado en todos los espacios noticiosos de Canal Antigua. Ya de vuelta con el segundo tema de la noche. Hoy hubo, después de 7 años, condenas y sentencias, resoluciones en el caso La Línea. El Tribunal de Mayor Riesgo B pues dictó a lo largo del día toda esta sentencia y resoluciones, en donde termina la jornada con Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti condenados a 16 años de cárcel y el pago de una multa de 8 millones por los delitos de defraudación aduanera y asociación ilícita. Vamos a enlazarnos a esta hora de la noche con el licenciado Arturo Miranda, abogado penalista, y con el licenciado Laureano López, abogado penalista. Ambos buenas noches para tener el análisis de esta sentencia. Y Carlos inicia con la primera pregunta. Licenciado Miranda, buenas noches. Asociarse ilícitamente para defraudar aduaneramente son las dos sentencias, los dos delitos bajo los cuales sentenciaron al ex binomio presidencial. Sin embargo, salieron absolutamente libres del delito de enriquecimiento ilícito. Uno se preguntará en la lógica formal si se asocia ilícitamente para cometer defraudación aduanera y no hay un enriquecimiento ilícito, podría cuestionarse en parte un poco la integridad del fallo judicial que hoy tuvimos. ¿Cuál es su apreciación del proceso llevado y del fallo judicial que tenemos en este momento del ex binomio presidencial? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a ustedes y a todos los que nos miran por el canal. Miren, en primer lugar, es una vergüenza que después de 7 años lleguemos a un final de un juicio, cuando un juicio por los plazos que dice la ley debería haber terminado hace mucho tiempo. La pregunta, en realidad cada delito debe ser probado individualmente, es decir, las pruebas son una plataforma fáctica para cada uno de los delitos que conforman la acusación. Es decir, si hay algunos elementos de prueba que pueden dar la convicción a un tribunal para condenar en unos delitos, no necesariamente por los caracteres que revisten un delito pueden condenar al otro. Para el enriquecimiento ilícito, por lo que yo tuve conocimiento, hubo una carencia, una falencia en la investigación por parte del Ministerio Público y eso determinó que la plataforma y la tesis probatoria no surtiera efectos. Por ejemplo, la deficiencia de un peritaje financiero debido, recabar pruebas financieras, patrimoniales, etcétera, etcétera, que pudieran dar una convicción al tribunal para poderlos condenar por enriquecimiento indebido o ilícito. En ese orden de ideas, la asociación ilícita, que está regulada en otra normativa, pues sí fue a consideración del tribunal probada debidamente, así como la defraudación aduanera. Pero el estado patrimonial o las pruebas patrimoniales y de ingresos que pudieron haber obtenido indebidamente estas personas que fueron al final de cuentas condenadas, no fueron lo suficientes para dejar toda duda razonable que fueran culpables de este delito. Pero hay que remarcar las graves declaraciones que hace la presidenta Yanet Valdés antes del inicio de la sentencia que profirió, porque sí indicó que hubieron errores insuperables, que fueron las palabras, yo diría horrores jurídicos que cometió la CICIG y la antigua FESI. Y esto derivó en una absolución de 11 personas. Esto fue un fracaso para la Fiscalía y el Ministerio Público en uno de los casos que llevaba insignia la extinta CICIG y la antigua FESI a cargo de la administración anterior, puesto que si vamos viendo las condenas que logran, realmente no son las esperadas por el Ministerio Público, ni tampoco 8.700.000 de multa no son realmente lo que refleja las comisiones o los sobornos que se movieron por la defraudación aduanera. Veremos en la audiencia de reparación digna si la Procuraduría General de la Nación defiende mejor los intereses del Estado. Ahora bien, el licenciado Laureano López, digamos, para entendimiento, estos 16 años de prisión por los delitos de defraudación aduanera y asociación ilícita,
¿Cómo entendemos esto? Van a pasar, y por favor si lo explicamos en los términos más sencillos para que la audiencia entienda, porque aquí hay que también sumar lo que ya llevan presos, ver las penas, o sea, ¿va a estar preso Otto Pérez Molina? ¿Va a salir dentro de un año? ¿Cuál es su análisis numérico y matemático de estos 16 años por los delitos que le han puesto? Buenas noches, gusto saludarlos. Los 16 años son nominativos. La pena ya cumplida al momento debe restársele y en ese orden de ideas va a cumplir menos tiempo si la sentencia se confirmara en casación y posiblemente en amparo, toda vez que esta sentencia no está firme, sino que está sujeta al cuestionamiento primero de la apelación especial, luego de una casación y finalmente de un posible amparo, que lo más seguro es que sí lo vayan a interponer. El asunto grave acá es que tenemos que divorciar dos cosas. A cada uno de los dos famosos sindicados de hoy, Otto Pérez Molina tiene una serie de procesos distinta a la que tiene Roxana Valdetti. Roxana Valdetti ya tiene una condena de 15 años, entonces ella no va a salir en libertad ni este año ni el próximo. Es más, existe un petitorio de extradición por señalamientos de narcotráfico hacia los Estados Unidos y para ella, hasta cierto punto, es mejor pasar 30 años en prisión en Guatemala que 5 en los Estados Unidos. Eso da la impresión de ser. Ahora, en el caso de Otto Pérez, recordemos que también tiene el caso de la cooperacha y ahorita no recuerdo el nombre del otro caso, pero si no estoy mal, son 2 casos más que debe sustentar y entonces su libertad no está tan asegurada ni en el próximo, ni en el siguiente año, por más que el sistema de justicia trate de avanzar con los procesos, ya sea para ocasionarle una sentencia condenatoria o para darle una absolutoria, los plazos y los tiempos no son tan fáciles. Peligrosamente también existe la posibilidad de que la sala en algún momento determine que haga un reenvío y vuelta a empezar prácticamente el debate y vamos y corre y va de nuevo. Ese es uno de los grandes problemas que vamos a ver. Entonces, contestando su pregunta puntualmente, es los 16 años no los pasaría, pero posiblemente por la forma en cómo se está manejando la cosa, sí estén una buena cantidad de tiempo aún tras las rejas, porque no se trata de solventar solamente un proceso. Hay otros procesos y a los cuales todavía no les hemos visto si al final cuál va a ser el verdadero resultado. En ellos ya llevan suficiente tiempo detenidos, pero lamentablemente para el caso de Roxana Valdetti ya tiene una condena de 15 años y el caso de Otto Pérez Molina, si fueran los 16, pues pasaría un corto tiempo más y ya por reducción de pena, si esta fuera firme, pero no se puede hacer reducción de pena en una condena que no está firme y ese es un punto bastante delicado. Ahora, licenciado Miranda, ha causado muchísimo debate teórico e incluso doctrinario en los profesionales del derecho la figura de la prisión provisional. ¿Qué concepto tiene usted sobre eso y cuál es el debate que debe existir acerca de esta figura que se ha empleado muy comúnmente en los procesos judiciales muy recientes en Guatemala? Mire, la prisión provisional de invención del ex juez Miguel Ángel Gálvez, que él dio inicio con esta figura, es inexistente en la legislación guatemalteca. Y el problema es que nadie puede ser privado de libertad sin una orden legítimamente cuando se dicta una prisión preventiva después de la primera declaración, cuando a una persona se le liga proceso penal. Entonces, el problema es de que en Guatemala existe esa laguna legal, puesto que la mora judicial, después de que son aprehendidas las personas o citadas las personas, existe, pero en el tema particular, aprehendidas, existe un lapso de tiempo en lo que es aprendido y se le escucha primera declaración y se le liga proceso penal. En ese ínterin, el juez Gálvez inició e inauguró la institución, como el legislando, la prisión provisional, en lo que se dictaba el auto de procesamiento y ligaba proceso penal y la prisión preventiva ya como medida coercitiva. Entonces es ilegal. Yo tuve la oportunidad de asesorar una tesis de un estudiante de Derecho de la Universidad Rafael Andívar que trató brillantemente este tema
e indica que es ilegal y está sujeto incluso a denuncias penales o el juez que dicta prisión preventiva. Pero ni el Congreso de la República ni la Corte Suprema de Justicia se han dedicado a dar una iniciativa de ley para reformar el Código Procesal Penal para darle fin a esta problemática. Hoy por hoy es ilegal e ilegítima una prisión provisional. Por ejemplo, podría enviársela a su casa con una citación bajo custodia policial, eso sí es posible, o si hubieran tenido los dichosos brazaletes o algo por el estilo, pero privado de libertad no puede estar la persona si no ha sido obligada al proceso penal. Y eso es ilegítimo y el juez Gálvez dejó ese legado, mal legado, y la juez Janet Valdés lo hizo ver precisamente antes de dictar la sentencia, que las personas que guardaron prisión provisional y que después obtuvieron medidas sustitutivas estuvieron privadas de su libertad de manera ilegal e ilegítima. Y esto no puede suceder. Debe existir una reforma en el Código Procesal Penal para regular la prisión provisional previo a esto, porque es normal y en la práctica y en la vida diaria se da de que una persona que es aprendida la van a escuchar muchos días después, ya sea por razones de tiempo, mora judicial, distancia del juez natural, múltiples circunstancias, pero sí hace falta una regulación en el Código Procesal Penal para que estas personas no estén ilegítimamente detenidas, porque la Constitución así lo dice y el Código Procesal así lo determina y los distintos tratados. Entonces, mientras eso no cambie, la prisión provisional es ilegal. Ahora bien, licenciado Laureano, digamos, para entender por qué se les absuelve del delito de enriquecimiento ilícito, porque digamos, por supuesto, nosotros no somos aquí jueces ni tribunal, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la misma Roxana Valdetti en infinidad de ocasiones, y de verdad que yo no quiero sonar peyorativo, pero ella misma ha dicho que creció en la Florida, en la zona 19, de una cuna muy pobre, y pues uno dice, qué bueno que alguien muy pobre llegue a tener 13 fincas, como propietario de 13 fincas, pero uno se pregunta cuál será la fórmula mágica para salir de una zona muy pobre y tener 13 fincas, o sea, ¿cómo uno entiende esto? Bueno, cabalmente viviendo de la 1 de julio, no la Florida, se logra escalar vendiendo productos de belleza y se hace un capital fabuloso. Pero eso es lo que falla la autoridad, la Superintendencia de Administración Tributaria no repara en nada. Luego la Contraloría de Cuentas, cuando se es funcionario, no lleva un control efectivo porque lamentablemente la Contraloría la nombran los políticos. Y entonces no van a ir a atacar a quienes los nombraron. Porque si se hiciera un análisis forense, una auditoría forense de la forma como se obtienen recursos por muchos de los famosos de la farándula nacional, nos daríamos cuenta que el origen pues es bastante cuestionable. Lamentablemente esta sentencia que fue proferida hoy, y tal vez me voy a adelantar a esta que iba a ser la pregunta más adelante, se resquebraja sola. El mismo Otto Pérez Molina hoy dice, mire, me condenaron por caso especial de defraudación aduanera, pero me liberan del delito de enriquecimiento ilícito. Entonces, si no me enriquecí, ¿por qué estoy en este problema? Desafortunadamente, y pues yo no escuché, pues en algún momento tuve que dejar de escuchar la lectura de la sentencia porque los argumentos anteriores no venían al caso. Es una situación muy personal que los juicios de valor no son parte de una sentencia ni de un acto judicial. Sin embargo, se profirieron y pues ya será responsabilidad de quien lo hizo haberlo hecho. Pero a lo que vamos es que el enriquecimiento ilícito que no fue probado, yo no escuché en algún momento cuáles son las reglas de la sana crítica razonada que se utilizaron para fundamentar y alcanzar la decisión de absolver o de condenar. No se ve una serie de enumeración de argumentos, pero no está claro, y esa es una obligación legal que el tribunal tiene para sentenciar. Y el enriquecimiento ilícito, por ejemplo, que es bastante cuestionable, es por la regla de la lógica, la experiencia y la psicología, y la experiencia nos dice cuántos presidentes de la República han salido pobres de la presidencia y cuántos de ellos tienen un alfiler a su nombre. O sea, esperar que
que un funcionario tenga algo a su nombre es bastante cándido, y esa no es una posición que nos pueda dictar la regla que nos dice que la experiencia nos va a dar la respuesta. Entonces, nos vamos a dar cuenta de que las personas, en el caso de la señora Valdetti, pues le encontraron cosas, pero muchas cosas pueden estar todavía a nombre de terceras, de personas jurídicas, ficticias, formadas por personas ajenas, desconocidas, y que el patrimonio va a seguir en ese lugar porque es la figura que utiliza normalmente la gente para ocultar sus bienes, lamentablemente. Afortunadamente, pues esto no va a terminar mañana y todavía tendremos que ver el desenlace de una sentencia verdadera al final de la historia, si es que todavía los alcanzamos a ver. Ahora bien, licenciado Miranda, la lógica formal indica que si está la cabeza y el torso y los pies condenados por delitos y no aparecen las rodillas porque literalmente los exculparon de toda sindicación, pues falta la lógica, algo que no está del todo pues lógico para los habitantes de Guatemala, ¿no? En este caso, las ex autoridades de la SAT fueron liberadas de todo cargo pues van a estar en libertad simple en breve, espero yo, cuando esté firme la sentencia. ¿Qué opinión le merece a usted el hecho de que falta un eslabón que lógicamente debería haberse inferido que tuviera alguna participación, pero que no se demuestra y por lo tanto se condenan los pies, el torso y la cabeza, pero las rodillas no? Mire, el derecho penal es personalísimo, es decir, aunque estén todo el mundo en un bloque de acusación, las pruebas y la tesis aprobatoria acusatoria va individualizada para cada uno de ellos. Es decir, las pruebas tienen que ir individualmente para acatar o para tratar de probar la responsabilidad de cada uno. Es personalísimo, no es en bloque. Hay un viejo dicho en Guatemala que dice que el que mucho abarca, poco aprieta. Miren, todos estos casos emblemáticos de la CICIG y la FESI se caracterizaban por los famosos jueves o viernes de CICIG, en los cuales capturaban 17, 20, 24 y un sinnúmero de personas y los metían dentro de un mismo proceso penal. Lamentablemente, con ese número de personas dentro de un mismo proceso penal es muy complicado tratar la manera de llevar una secuencia acusatoria, probatoria e investigativa para unos pocos fiscales, porque tenemos deficiencia de personal técnico, de personal humano, de infraestructura, etcétera, etcétera, dentro de Guatemala. Es decir, sobrepasa los números de casos al personal que tiene el ente investigador y los distintos aparatos investigativos que tiene el Estado, y en especial el Ministerio Público y el INACIF. Entonces, cuando abarcan muchos casos de muchas personas, como la multicausa o esta causa, ITSPIS, etcétera, entonces, hilarar o hilvanar esa tesis acusatoria es muy complicado y se cometen errores como los que cometió la CICIG y el Ministerio Público en este caso y en muchos otros. ¿Por qué? Porque como tienen 17, 20, 22 acusados, el tratar la manera de llevar esa secuencia de pruebas para cada uno de ellos y en total en bloque, es bien complicado hacer la presentación ante el juzgador y que el juzgador logre captar y entender para cada uno de ellos, porque están presentando las pruebas en bloque. Entonces, eso complica mucho los casos. Por eso mismo, y por la complicación de tratar la manera de llevar casos numerosos, es que el Ministerio Público cometió una serie de errores que para algunos logró probar ciertos delitos y para otros no. Y es por eso que logró arrojar una gran cantidad de sentencias absolutorias, porque a criterio del tribunal no existían los elementos probatorios para esas personas el poderlos condenar más allá de cualquier duda razonable. En cambio, en el caso de los condenados, sí existían los medios probatorios que los podían, sin lugar a dudas, condenarlos en esos delitos. Pero como bien dice mi colega aquí que me precedió, falta mucho eso, porque el Ministerio Público realmente va a apelar y obviamente van a llegar hasta casación, incluso amparo, para tratar de revertir ya sean los fallos que le fueron contrarios en los absolutorias o que no están conformes con las penas dadas, o en el caso de los absueltos, que es tratar de revertir eso. Y obviamente con los que salieron condenados van a tratar de revertir ese número de
de años, o bien tratar de disminuir esas multas de más de 8 millones. Yo me pregunto, ¿cómo van a hacer para pagarlas? Y sin lanzar una alerta de dónde obtienen los fondos de más de 8.700.000 quetzales cada uno para pagar esa deuda, porque ahí es donde va a venir otro gran problema para ellos pagar esa multa. Y ojo, le pusieron con multa a razón de 5 quetzales por día de esa plata, que les lanza una cantidad de años innumerables que la ley, la Constitución dice no más de 50, pero me uno al colega de que falta mucho por avanzar en este caso para llegar a un definitivo cierre del mismo. Se nos agotó el tiempo. En segundos, doctor Laureano, ¿nos puede decir usted, a su criterio, se hizo justicia, no se hizo justicia hoy o cómo lo ve? En segundos, por favor. No se hizo justicia, la sentencia se desborona sola. Bueno, muchas gracias a los dos por haber estado esta noche. Hasta una próxima ocasión. Muy buenas noches a todos. Hasta luego. Bueno, Carlos, un caso emblemático que marcó los últimos 7 años en el país. Y pues bueno, yo reitero, yo no soy juez, no soy un tribunal acá, o sea, no tenemos el mazo para decir caso cerrado. Hay que cada quien tome su análisis de lo que fue la resolución de hoy. Lo que sí yo quiero añadir es que a todo presidente se le tiene que contar las costillas, porque no es el dinero de ellos, es nuestro dinero, ¿no? A examen está toda la institucionalidad pública, sobre todo el organismo judicial y toda la cadena de justicia penal. Creo que en Guatemala necesitamos también reflexionar mucho sobre las reformas que hay que hacer a futuro, porque creo que mucha de esa institucionalidad no está funcionando ni eficientemente ni a derecho tampoco. Por supuesto. Bueno, gracias Carlos, te vemos la próxima semana. Ustedes en casa tengan un reparador descanso.